Bueno, pues vamos platicando mientras nos ponen la presentación. Si recuerdan, en esta unidad número 3 estuvimos trabajando todo lo que es geometría. ¿Qué parte trabajamos, chicos? A ver, ustedes platíquenme qué es lo que vieron en la unidad número 3. ¿Ángulos? Vimos ángulos, muy bien. ¿Qué más vimos? ¿Teorema de Pitágoras? Teorema de Pitágoras. ¿Qué más vimos? ¿Teorema de Tales? Teorema de Tales. Bruno, ¿qué vimos? ¿Ángulos? Ángulos, los ángulos, ¿cuáles ángulos? A ver, platíquenme qué ángulos vimos. Porque vimos dos tipos de ángulos. Vimos dos tipos de ángulos. Trabajamos los ángulos que se forman a partir de líneas paralelas cortadas por una transversal. Y esos ángulos, ¿recuerdan cómo se llaman? ¿Cuáles tipos de ángulos tenemos en unas líneas paralelas cortadas por una transversal? ¿Correspondientes? Correspondientes. Ajá, ¿qué más? ¿Internos alternos? Alternos e internos. Muy bien. Y alternos externos. Alternos externos. Ok. ¿Alguno más que hayamos visto? También se hacen los opuestos por el vértice. ¿Qué más? Ya vimos los ángulos que se forman en una paralela y una transversal. ¿Qué características tienen esos ángulos? Que los correspondientes son, o sea, tienen el mismo, miden lo mismo. Ajá, los correspondientes miden lo mismo, ¿ok? Y los alternos internos. ¿Y los alternos internos miden lo mismo o no? Sí. ¿Y qué sucede cuando hay dos ángulos juntos que forman un ángulo de 180 grados? ¿Cómo se llaman esos? ¿Mande usted? De 180 grados, ¿cómo? Forman un ángulo, ajá, son dos adyacentes y forman un ángulo de 180 grados juntos. O sea que si sumamos el ángulo A más el ángulo B, forman un ángulo de 180 grados. ¿Cómo se llaman esos ángulos? ¿Adyacentes? ¿Puede ser adyacente? ¿Suplementarios? Los que suman 180 grados suplementarios. Muy bien, gracias, Fátima. También tenemos el que forma el ángulo de 90 grados, que son los complementarios, y son dos puntos o dos adyacentes sumados dan 90 grados. ¿Qué más vimos? Esto lo estoy haciendo con mucho afán, chicos. Recuerden que después de esto estamos haciendo nuestra actividad integradora. Y nuestra actividad integradora es un examen. Hoy iniciamos nuestra actividad integradora. Entonces, como vienen los contenidos de toda la unidad, chicos, ¿me ayudan apagando sus micrófonos? Como son los contenidos de toda la unidad, entonces necesito que ustedes recuerden qué contenidos estuvimos trabajando. Entonces, en la actividad 1 trabajamos ángulos. ¿Qué más trabajamos? ¿Triángulos? Medidas de ángulos. Trabajamos triángulos, muy bien. ¿Qué tipos de triángulos conocemos o tenemos? Medida de los ángulos, muy bien. La medida de los ángulos. Ok, triángulos equiláteros, isósceles. ¿Qué más? Escalenos. Escalenos.
¿Qué características tiene cada uno de esos triángulos? Que los isósceles tienen las medidas exactas. Los isósceles tienen dos lados iguales, Eso. dos iguales y uno desigual. ¿Y los equiláteros? Todos los lados. Un ángulo de 90 grados. No, el que pudiera tener un ángulo de 90 grados probablemente sea un triángulo isósceles, porque el triángulo equilátero tiene tres lados iguales. Al tener tres lados iguales, sus ángulos miden 60 grados cada uno. No puede medir más de 60 grados cada ángulo. Entonces, el equilátero, recuerden que como nosotros nombramos los triángulos, es como si describiéramos una persona, ¿sí? Y los catalogáramos en tres familias solamente, ¿sale? Escalenos, isósceles o equiláteros. Equiláteros que tienen los tres lados iguales. Isósceles que tienen dos lados iguales y uno desigual. Y el escaleno, nada tiene que ver un lado con el otro. Todos los lados son desiguales. Entonces, su característica es como si habláramos de su característica física de esa persona o de ese triángulo. Su característica física serían los lados. Y su característica por dentro, que serían sus ángulos, entonces ahí entra otra clasificación. ¿Cuáles clasificaciones son? ¿Recuerdan por los ángulos cómo los llamamos esos triángulos? ¿Semejantes? No. ¿No? Obtusos. Su clasificación, ándele. Muy bien, Marisol. Es obtuso, Obtuso. Acutángulo y acutángulo y rectángulo. rectángulo. Ujú. Muy bien. Esa es su clasificación por los ángulos. Y justamente como su nombre lo indica, pues los acutángulos tienen los tres ángulos agudos. El rectángulo tiene un ángulo rectángulo o de 90 grados y el obtusángulo va a tener un ángulo obtuso. ¿Sale? Ahora nos vamos con lo que más vimos ahí. No solamente es la medida de sus lados o su clasificación por sus lados y sus ángulos, sino también tiene que ver con la medida de sus ángulos internos. Cuando nosotros tenemos un triángulo del tamaño que sea, así sea el más grande del mundo o el más pequeño del mundo, si nosotros juntamos sus ángulos, siempre van a sumar 180 grados. No importa los ángulos interiores, no importa del tamaño que sea, ni de la forma que tenga, un triángulo equilátero o un triángulo escaleno, siempre van a tener sus ángulos interiores van a medir 180 grados, ¿sale? No va a importar ni el tamaño ni la forma. Y sus ángulos externos siempre van a ser 360 grados. Eso sí no va a cambiar, ¿va? Y cuando nosotros tenemos otros polígonos, que es algo que no trabajamos en esta actividad, todos los polígonos, para saber cuánto miden sus ángulos internos, se dividen en triángulos para poder encontrar cuánto miden sus ángulos interiores. ¿Sale? Nada más es así como nota importante. Okay. ¿Qué más trabajamos en esa primera actividad? Semejanza y congruencia. ¿Semejanza qué es? Semejanza. ¿Semejanza qué es? Acuérdenme qué semejanza. Hagan de cuenta que no los di, que no me acuerdo de nada, de lo que vieron durante estas sesiones que trabajaron con la maestra Esther y con el maestro Edgar. ¿Qué sería semejanza? O si pudieran explicarlo con sus palabras, para ustedes, ¿qué sería semejanza?
¿Un mapa en escala? Muy escala? bien, Liana. Ajá, se pudiera decir que es algo a escala. ¿Qué características tienen todas las figuras semejantes? Que tienen la misma forma, pero el tamaño es diferente. La medida de sus ángulos son iguales, pero la medida de sus lados no son iguales, son proporcionales. O sea que si tengo un triángulo que mide 3 y lo quiero hacer 3 veces más grande, pues voy a medir todos sus lados por 3 para que se haga a escala, se pudiera decir, como lo dijo Ileana, y ya tendría triángulos semejantes. Uno es más grande, otro es más pequeño, y puede ser a veces hasta con fracciones, o sea, la razón o la proporcionalidad que existe entre sus lados no necesariamente tienen que ser números enteros, pueden ser números decimales o fracciones, que al fin y al cabo las fracciones no es otra cosa que las podemos convertir en un número decimal también. Y los números decimales en fracciones, ¿va? Entonces, si ya sé qué es semejanza, entonces, ¿qué es congruencia? Congruencia es como una caja de zapatos grande y otra chica. No, entonces ahí estamos hablando de semejanza. ¿No son dos figuras exactamente iguales? Sí. Exactamente iguales. Congruencia es exactamente igual. Medida de ángulos, medida de lados. Sea la figura que sea, no importa la figura que ustedes tengan. Todas las figuras congruentes son completamente iguales. Si las empalmáramos juntas, pues serían figuras iguales, medirían lo mismo. ¿Sale? Entonces, ya tenemos lo que es lo de los ángulos con paralelas y transversales. También tenemos lo de los triángulos, su clasificación según sus lados, según sus ángulos. También tenemos semejanza y congruencia, y en esa actividad trabajamos cómo resolver problemas que tengan que ver con semejanza utilizando el teorema de Tales, que pudiéramos utilizar el teorema de Tales o utilizarlo por una regla de 3, en el que existe una proporcionalidad y yo saco la proporcionalidad que existe entre los triángulos y puedo encontrar el valor restante. ¿Sale? Ok, ya me quedó clara la actividad número 1. Pero ¿y qué trabajaron en la actividad 2? A ver, platíquenme. Vimos áreas, volúmenes y perímetros. Áreas, volúmenes y perímetros. Muy bien, trabajamos áreas, volúmenes y perímetros. El perímetro ya sabemos que es como si pusiera un cordón a todo alrededor, ¿sí? Es sumando todos los lados de esa figura. El área es encontrar su superficie en donde yo tengo que multiplicar la base por la altura y dependiendo de la figura, pues voy a dividir entre 2 o no voy a dividir, y dependiendo de la fórmula que tenga cada una de nuestras figuras, ¿sí? Y el volumen es cuando juntamos el área o la superficie con una medida más, que es la profundidad. Entonces ahí entran 3 medidas y por eso el perímetro es en las unidades que ustedes quieran, lineales. El área es al cuadrado porque estamos multiplicando 2 dimensiones y el volumen es al cubo porque estamos multiplicando 3 dimensiones. ¿Sale? Por ahí había problemas con algunos, con identificar algunos situaciones de cómo tengo que hacer las figuras en plano. Nada más recuerden, si tenemos un cilindro está conformado por un círculo que es la base y por un rectángulo que es el perímetro de esa circunferencia o círculo que ustedes tienen, ¿sí? Y si vamos a ocupar tapa, pues tiene que ponerle una tapa. Entonces formarían 2 círculos y un rectángulo. ¿Sale? Ok.
Nos vamos con la siguiente actividad. ¿Qué trabajaron en la siguiente actividad? La actividad 3 ya la te entregaron. Porque hoy empezamos ya la actividad integradora. Chicos, ¿alguien más me está presentando? Ok. Entonces, ¿qué nos hace falta, chicos? La última actividad. ¿Alguno de ustedes ya la entregó? Porque se tenía que haber entregado el día de ayer. ¿Qué trabajamos en esta actividad? ¿Se entrega hoy, no, maestra? No me asuste porque yo no lo he entregado. Ni yo. Según yo hoy o mañana es el día de entrega. Bueno, vamos checando, es la actividad que vamos a mostrar ahorita. Voy a quitar mi cámara para que no cause como distorsión y veamos a gusto nuestra presentación. ¿Sale? En esta actividad número 3.3, lo que estamos trabajando es solucionar triángulos rectángulos. Pero lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué es un triángulo rectángulo? Ya lo vimos ahorita que trabajamos sus características de los triángulos. ¿Un ¿Qué es un triángulo triángulo? tiene un ángulo de 90 grados? Un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Ese triángulo puede ser o escaleno o puede ser isósceles, pero es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Muy bien. En el triángulo rectángulo, ¿cuál es la hipotenusa? Es la que está al contrario del ángulo de 90 grados de los catetos. Muy bien. Los catetos forman el ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces la que está enfrente del ángulo de 90 grados se le llama hipotenusa. Muy bien. Pues ya contestamos esa. En un triángulo rectángulo, ¿dónde se encuentran los catetos? Enfrente. Son los que forman el ángulo de 90 grados. Los dos juntitos son los que hacen el ángulo de 90 grados, ¿sí? ¿En qué tipo de triángulos podemos utilizar el teorema de Pitágoras? ¿En todos? Triángulos, rectángulos. No en todos, Marisol. Podemos utilizar en todos los triángulos que, como dice tu compañera Fátima, tienen que ser triángulos rectángulos. Un teorema de Pitágoras nos ayuda a resolver un triángulo rectángulo. La diferencia entre trigonometría y el teorema de Pitágoras es que para el teorema de Pitágoras necesito dos lados. Para trigonometría necesito un ángulo y un lado. Ok. ¿Va? Pero esos nada más nos sirven para resolver triángulos rectángulos. Muy bien. ¿Recuerdan cuál es el teorema de Pitágoras? ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo empezaron a trabajar? ¿Alguien se acuerda qué dice el teorema de Pitágoras? Sí, la hipotenusa al cuadrado es igual a un lado, o sea, un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Muy bien. Entonces, tenemos una fórmula que dice c al cuadrado más a al cuadrado, perdón, c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Ese es nuestro teorema de Pitágoras. Sí. Ok, ahí ya está nuestra fórmula, tenemos el teorema de Pitágoras, y si nosotros queremos encontrar uno de los catetos, en lugar de sumar, vamos a restarle a la hipotenusa el cateto que ya conocemos. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda del teorema de Pitágoras? ¿No? Ok. Vamos a empezar por ponerle nombre a los triángulos. Dale clic.
Dale clic. Ok. Regrésale. Ok. De estos triángulos, el triángulo que se ve como más, como un naranja más intenso, ¿cómo se llama? Por sus ángulos. ¿Acutángulo? No, tiene un ángulo de 90 grados, entonces es rectángulo. ¿Ya vieron que tiene un ángulo de 90 grados? Sí. Sí. Y si fuera por sus lados, ¿cómo se llama? Yo creo que es isósceles. ¿Crees que es isósceles? Yo veo un lado más grande Yo que escaleno. otro. Yo creo que es escaleno también. ¿Qué opinan los demás? Escaleno, sí. Según ¿De yo sí. acuerdo que es escaleno? Escaleno. Sí. Sí. Muy bien. Ok, ¿y el morado por sus lados, cómo se llama? ¿Equilátero? Equilátero, ¿no? ¿Tiene los tres lados iguales? No, isósceles. Sí. No, Ah, no, no es cierto, no. tiene dos iguales Yo y lo uno veo más bien diferente. como isás, entonces es Ajá. isósceles. Estamos de acuerdo. Ujú. Ok. ¿Y por sus ángulos? Son iguales, ¿no? Son iguales o parecidos y entonces por sus ángulos, al ser iguales o parecidos, todos son agudos, por lo tanto va a ser acutángulo. Ajá. ¿Va? Ok. El verde, por sus lados, ¿Isósceles? isósceles, muy bien. Y por sus ángulos, ¿Obtuso? obtusángulo, muy bien. ¿Y el naranja más clarito? Por sus lados, ¿cómo se llama? ¿Isósceles? A ver qué opinan los demás. ¿Creen que es isósceles? No. Tiene todos los Triángulo lados rectángulo. diferentes, ¿no? No. Es un triángulo escaleno. Igual. Ujú. Y por sus ángulos es rectángulo, como dice Ileana. Entonces, ya tenemos dos triángulos que son rectángulos. ¿Sale? Que son los con los que vamos a trabajar. Ah, algo importante que me dice la maestra Esther que debemos de considerar. Por ejemplo, en un triángulo isósceles, los dos ángulos que se forman de la base van a ser ángulos iguales. ¿Sí? O de los dos de los lados que están pegados al lado desigual, son los que forman ángulos iguales o congruentes. Miden lo mismo, ¿va? Ok, el que sigue, nada más es también como dato para que recuerden. Ya tenemos nuestros dos triángulos rectángulos y a partir de eso, pues vamos a nombrarlos. Dale clic. Tenemos cómo se nombran los vértices. A, B y C. Cada uno de los vértices tiene un ángulo. Recuerden que los ángulos se pueden nombrar utilizando la letra mayúscula, siempre son mayúsculas, utilizando la mayúscula que está arriba del vértice. Otra manera de nombrarlos es utilizando las letras que están cerca de él. ¿A qué me refiero? Si quiero poner el ángulo de 90 grados, para poderlo nombrar, voy a poner el primer vértice que sería A, y luego C, que iría en medio, y luego la letra B. Así no hay problema con que yo me equivoque. La letra que está en el centro es el vértice o el ángulo, y ahí puedo ver cuál línea estoy considerando para formar el ángulo. En este caso sería de A, C y B. O lo puedo nombrar al revés, B, BCA. ¿Sale? Pero es una manera de nombrarlo. Ahora, algo muy importante, cuando nosotros tenemos los triángulos rectángulos, lo primero que tenemos que hacer nosotros es nombrarlos.
¿Cómo los vamos a nombrar? Los lados que están enfrente de cada vértice llevan la misma letra en minúscula. En este caso ya tenemos la C. Enfrente de la C aparece la C. Dale clic, por favor. Enfrente de la A tenemos la A minúscula y enfrente de la B vamos a tener la B minúscula. Ok, ya tenemos nuestros tres lados, A, B y C, que son minúsculos. Y ahora es importante que ustedes me digan cuál lado es un cateto. B y A. Las B y A son los minúsculas. catetos. Ajá, las minúsculas, pero tiene que ser B y A. C, ¿cómo se llama? Hipotenusa. Hipotenusa, que eso ya lo habíamos visto hace ratito, ¿verdad? Y ahora nos vamos a enumerar la otra. Las letras son X, Z, Y. Enfrente de Y ponemos la Y o la Y. Enfrente de la Z ponemos la Z. Y enfrente de la X ponemos la X. En este triángulo más clarito, ¿cuáles son los catetos? ¿Estamos de acuerdo con Catherine? La ¿X y Y son los catetos? Yo digo Sí. que la X y la Z, La Z, yo también. minúsculas. Sí, a ver, acuérdense qué características tienen los catetos. Los catetos forman el ángulo recto o de 90 grados. ¿Sí? Y van a ser perpendiculares. En el caso de la Z, no es perpendicular a la X. Entonces, ¿es X y Y? X y Y son Minúsculas. nuestros catetos. Minúsculas. Ajá, las minúsculas. Y la que está enfrente del ángulo de 90 grados, que sería la Z, Z es un ángulo de 90 grados, Ujú. es la hipotenusa. ¿Sale? O sea, la Z minúscula es la hipotenusa. Ujú. ¿Sale? Ahora nos vamos con el siguiente. ¿Sabes qué? Regrésale una para sacar los catetos opuestos y los catetos adyacentes. Ahí mero. Ok, vamos a checar estas preguntas porque ya nosotros las fuimos contestando poco a poquito antes de que nos apareciera. A partir de nuestros triángulos, si yo me posiciono en el triángulo más fuerte, en el color naranja más fuerte, y me posiciono en el ángulo A, ¿cuál sería el cateto adyacente? El B. B. B sería el cateto adyacente. Recuerden que adyacente significa pegado a, ¿sale? Entonces, para el ángulo A, mi cateto adyacente va a ser B. Si me posiciono en B, ¿cuál sería el cateto adyacente? ¿El mismo B? ¿El de menor longitud pegado al ángulo? Sí, ¿cuál sería ese cateto? ¿Qué letra tiene ese cateto? A. Muy bien, entonces, ¿por qué quería detenerme en este ejercicio, chicos? Porque cuando nosotros trabajamos trigonometría, depende mucho de qué ángulo me están dando y yo tengo que nombrar qué es un cateto, cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto. Y también tengo que identificar dónde está la hipotenusa. Es muy importante que nosotros identifiquemos cada uno de los lados. Ahora sí, el que sigue. Pues tenemos el teorema de Pitágoras y viene un problema parecido a los que trabajamos. Aparece un hexágono y en él nos dice que el hexágono mide 3 centímetros y que nosotros encontremos el apotema. ¿Sale? Lo primero que vamos a hacer
es, dale clic otra vez, trazar un triángulo en el hexágono. Algo que debemos de considerar es que un hexágono está formado por 6 triángulos equiláteros. ¿Sale? Ujú. Muy bien, entonces continuamos. Ya sabemos que ese triangulito que está ahí, al ser equilátero, pues cada uno de sus lados, ¿cuánto va a medir? 3 centímetros. 3 centímetros. Ya nos pide el apotema y podemos sacar la medida de los lados. El apotema, que no sabemos cuánto mide, dale clic. La diagonal, ¿cómo se llama esa diagonal? ¿Hipotenusa? Hipotenusa. Hipotenusa. Entonces, nuestra hipotenusa, ¿cuánto va a medir? 1.5. No, la Ah, hipotenusa. la hipotenusa. Ajá. La hipotenusa mide 3. 3. Sí, Ajá. igual. Y el cateto que está en la parte de abajo mide 1.5. 1.5. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Ahora vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Sale? Recuerden, en este problema nos hace falta un lado. Por lo tanto, voy a utilizar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice C al cuadrado. Yo ya sé cuánto vale C. ¿Cuánto vale C? 3. ¿Qué es la hipotenusa? 3. 3 Tres. al cuadrado es igual al cuadrado del cateto, entonces sería 1.5 al cuadrado. Ujú. Dale clic. Más B al cuadrado. B al cuadrado es el que no conocemos. Si yo hago las operaciones, me van a quedar esos resultados. Dale clic. Y el siguiente paso, pues, es restarlo o utilizar la fórmula. B al cuadrado es igual a C al cuadrado menos A al cuadrado. ¿Va? Y entonces, a la hora de hacer nuestras operaciones, nos va a quedar que B al cuadrado mide 6.75. Ujú. Falta sacarle la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 6.75 será 2.7. 2.598. ¿Sí? Ok. Ya con eso encontramos el apotema. Entonces sí es importante que nosotros consideremos que no solamente el teorema de Pitágoras lo vamos a utilizar con valores fáciles, porque son fáciles. Aquí realmente lo que estamos haciendo es despejar nuestra fórmula original para poder encontrar el resultado de los catetos. ¿Sale? Pero de repente vamos a encontrar problemas más difíciles. Vamos a leer este problema. ¿Me ayudas? A ver, ¿quién será bueno? María Fernanda. ¿Se escucha bien? Es que tengo problemas con el micrófono. Sí, no te preocupes. ¿Cuál es lo que tengo que leer? Es que no sé. El segundo, el último que aparece, el que está mero abajo. ¿Cuáles son las dimensiones de un rectángulo cuya diagonal mide 10 centímetros y cuya base mide 2 centímetros menos que la altura? Ok. Si vemos este problema, en este problema no sabemos la medida ni de la base ni de la altura. ¿Sale? Entonces, ya sabemos, ¿le puedes dar clic más? Ya sabemos que tenemos un rectángulo cuya diagonal, ahí está la diagonal, dale clic por favor, mide 10, otro clic, la base va a medir 2 centímetros menos que la altura, o sea, x menos 2, y la altura va a ser x. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos saber cuánto mide la base y cuánto mide la altura, pues tenemos que utilizar el teorema de Pitágoras, ¿sale? Y lo podemos hacer utilizando expresiones algebraicas. Por ejemplo, C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. 10 al cuadrado es igual
AB al cuadrado más X menos 2 al cuadrado. Cuando nosotros tenemos esa expresión, nosotros que tenemos que quitar ese paréntesis y multiplicarlo. Ustedes ya saben productos notables, entonces no tenemos por qué multiplicar, solamente utilizamos el enunciado de productos notables. Cuando tenemos un valor a un cuadrado, un binomio a un cuadrado, lo que tengo que hacer es el cuadrado del primer término menos el doble producto del primero por el segundo, o sea, multiplicar 2 por X, perdón, menos 2 por X menos 2X, y ese resultado multiplicarlo por 2. Entonces me va a salir menos 4X, más el cuadrado del segundo término, que sería menos por menos, más 2 por 2, 4. Y ese ya lo podría resolver utilizando o la fórmula general, o lo puedo resolver por factorización. Ya saben que si es por medio de factorización, dale clic por favor. Si es por medio de factorización, pues lo que yo tengo que hacer es igualar a 0. ¿Sale? Igualar a 0, ese sería el primer paso. Ya que igualé a 0, tengo que dividir, si voy a factorizar, tengo que dividir todo entre 2 porque tiene que quedar el coeficiente de X al cuadrado igual a 1. ¿Sale? Ustedes lo pueden resolver ya en su casa, con calma, pueden pausar ya después la grabación y verla y ponerse a resolver por medio de fórmula general o por medio de la factorización. ¿Sale? Muy bien. Ahora nos vamos con la siguiente diapositiva, que serían los ángulos. Dale clic. Nos vamos a considerar de nuevo los ángulos. Dale clic. Ok. Aquí hablamos, no vamos a poner el video para no tardarnos tanto, igual y les podemos subir las diapositivas, se las podemos subir al grupo de WhatsApp y ustedes puedan checarlas, ¿sí? En el video solamente nos aclara lo que ya platicamos, que la suma del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C miden 180 grados. Y si yo ya sé cuánto mide el ángulo C, ¿cuánto mide el ángulo C? 90 grados. 90 grados. 90 grados, ajá. Y si el ángulo BAC, o sea, el ángulo A, mide 23 grados, ¿cuánto va a medir el otro ángulo? 23, 113. 87. No, porque tenemos uno de ¿Verdad? 90 grados. Cierto, sí es cierto. 87. O sea, ya quitamos 90 grados. El ángulo A más el ángulo B van a sumar 90 grados. Entonces, el ángulo A mide 23 grados. ¿Cuánto me falta para que mida 90 grados? 67. 67. Entonces, el ángulo B le faltan 67 grados. Ujú. ¿Sale? Ok. ¿Vamos bien hasta aquí? Y del amarillo, el ángulo X o el ángulo ZXY mide 56. ¿Cuánto va a medir el ángulo Y o ZYX? Ok. Ya sabemos que el Z mide 90 grados, entonces, Ajá. ¿cuánto mide el ángulo Y? 34. 33. 34, muy bien. 34. Ujú. Ajá, 34. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda? No. Si voy muy rápido, ustedes deténganme porque luego me voy muy rápido. Me corro como el hilo de media, rapidísimo. Ok, nos vamos o empezamos esta parte que es a trigonometría. Y en trigonometría, pues necesitamos saber esta parte
importante de identificar los ángulos, ¿sale? Los catetos opuestos, los catetos adyacentes, ahí sí depende mucho de que ustedes observen los triángulos e identifiquen muy bien la hipotenusa y que a partir de los ángulos que les están dando, ustedes puedan sacar cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Bueno, les platico qué sucede con trigonometría, ¿sale? Existen 3 funciones que son las funciones principales, que sería seno, coseno y tangente, ¿sale? La función seno también la vemos como el símbolo de sen, el coseno la vemos como cos y tangente la vemos como tan. Yo les platicaba a mis alumnos que para mí, yo tengo una mnemotecnia. ¿Sí saben qué es una mnemotecnia? No. ¿No? Ok. La mnemotecnia es aprenderte una palabra que te simbolice algo como una teoría o algo así por el estilo, y que tú al aprenderte esa palabra te acuerdes perfectamente de esa teoría. En este caso, para mí, déjenles platico cómo me aprendí las funciones trigonométricas o cómo para mí fue más fácil como encontrar las funciones trigonométricas. Ahorita ya no está haciendo tanto calor, pero yo creo que en cualquier momento y en cualquier lugar a todos se nos antoja una coca y luego otra coca con hielo y hielo. Fíjense cómo va acomodada. Coca, hielo, hielo. O sea, empiezo con la de arriba, dejo un espacio, pongo K, y luego pongo CO, y luego K, y luego regreso con hielo, hielo. Ajá, entonces ya, la primer función, dale clic. La primer función sería seno, que es cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno sería cateto adyacente entre hipotenusa. Y tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, a mí esa mnemotecnia me ha funcionado, me gusta decírsela a mis alumnos porque a veces es más rápido que el tratarnos de buscar una manera de aprendernos las fórmulas de memoria, y como que eso se me hace más fácil. Otra mnemotecnia que estuve escuchando se llama secatoa, algo así. Socató. Igual y la pueden, algo así. Y ya les dice así como cuál es la función de cada uno. ¿Sale? Ok. Pero pues esta es la que les muestro. Aquí tenemos ya un triángulo rectángulo. Aparece en la parte de arriba. Yo tengo un valor. ¿Sale? El valor del lado A. ¿Cuánto mide ese lado del triángulo? 20 grados. No, ese es el ángulo. El ángulo mide 20 grados. 7. ¿Y la medida del lado? ¿Cuánto mide? 4. 4. Muy bien. Ahora, considerando el ángulo de 20 grados, el lado que mide 4, ¿qué es? ¿La hipotenusa, el cateto opuesto o el cateto adyacente? Es el cateto adyacente. Adyacente, acuérdense que es pegado a. Está enfrente, ¿se dieron cuenta que está enfrente del ángulo de 20 grados? ¿Es el Entonces, Cateto opuesto. es el cateto opuesto. Entonces tenemos nuestro cateto opuesto. Ahora chequemos nuestra tabla. Si yo quiero saber la medida de uno de los lados, por ejemplo, el otro cateto, ¿qué función utilizaría? Yo quiero conocer el cateto adyacente. Entonces, ¿qué función tiene cateto opuesto y cateto adyacente? Se utilizaría la tangente. La tangente. Muy bien, la tangente. La tangente tiene cateto opuesto y cateto adyacente.
Ujú. Si yo quisiera saber la hipotenusa, entonces utilizo la que diga cateto opuesto y que también tenga hipotenusa. ¿Cuál tiene cateto opuesto y la hipotenusa? El coseno, No, el seno. No, Perdón. el coseno. el seno, ajá, seno de 20 grados es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Bueno, Ujú. en la parte de abajo aparece una tabla. Yo sé que se ven muy chiquitos los números, sobre todo si lo estamos viendo en un celular. Están súper diminutos los números. Pero en esta tablita que aparece ahí, ah, aparecen los valores de cada una de las funciones. Algo que se dieron cuenta es que se hacían triángulos muy diminutos y triángulos muy grandes de kilómetros, cuando ellos dividían el cateto opuesto entre la hipotenusa, daba el mismo resultado que si dividían un triángulo diminuto de centímetros. No importa el tamaño, siempre y cuando tenga la misma medida del ángulo, entonces la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa va a dar el mismo valor. De ahí salieron nuestra tabla de funciones trigonométricas. Estos valores que aparecen ahí los pueden ustedes buscar en internet como tabla de funciones trigonométricas y ahí lo pueden encontrar y pueden ver los valores. Estos mismos valores son los que están en la calculadora, ¿sí? Ya están como en la memoria de la calculadora. A veces no son los mismos, no sé por qué. A lo mejor hay errores, entonces yo les recomiendo que pues mejor busquen su tabla de funciones trigonométricas y utilicen sus tablas de funciones trigonométricas. Dale clic, porfa. Ok, ahora sí, nos vamos al triángulo. Y lo primero que queremos saber es, ¿le das clic? Pues ya nombramos los lados del triángulo. La línea AB se llama, ¿cómo se llama? Hipotenusa. Hipotenusa. La hipotenusa. Ok, ¿y la línea AC? Cateto, Cateto y Cateto. ¿Y la línea BC? cateto. opuesto. Cateto. Ok. Y si yo considero el ángulo de 20 grados, entonces la línea BC sería el cateto Opuesto. opuesto. ¿Y la línea AC? Adyacente. Adyacente. Ahora, muy bien. Dale clic porque van a aparecer las respuestas. Dale clic. Ah, ok. La medida del ángulo, nos falta un ángulo. ¿Sale? Ya sabemos que el ángulo de 20 grados más el de 90 más el ángulo B miden 180 grados, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto va a medir el ángulo B? ¿70? Muy bien, mediría 70 grados. Ajá. Ok. Y dale clic, porfa. Cateto opuesto, cateto adyacente, ya pusimos esos nombres. Muy bien. Ahora sí, las funciones seno, coseno y tangente considerando el mismo triángulo. Dale clic. Dale clic, dale clic. Acuérdate que es de muchos clics esa. Estamos poniendo las funciones. Recuerden que ahí están las funciones. Dale clic. Tenemos el mismo triángulo. Ok. Ahora vamos a sacar las funciones. Quiero saber la función seno de el ángulo de 20 grados. ¿Cómo quedaría nuestra función? Dale clic.
Ok. Seno de 20 grados es igual a cateto opuesto. ¿Cuánto mide el cateto opuesto? 4. 4. Y el cateto y la hipotenusa, que sería C. ¿Sí? Coseno, pues sería cateto adyacente. ¿Cuánto mide el cateto adyacente? Pues no lo sabemos, sería el lado B. Y la hipotenusa sería C. Y tangente, que sería cateto opuesto entre cateto adyacente, sería 4 entre el valor de B. ¿Sale? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues nosotros encontrar los valores. Por ejemplo, ahí aparece el ángulo de 20 grados, la función seno, coseno y tangente. Entonces, si nosotros sustituimos, dale clic, por favor. En nuestra fórmula, seno de 20 grados sería 0.342, es igual a 4 entre la hipotenusa. Y ya nada más es una ecuación lineal, chicos. ¿Qué tenemos que hacer? Yo quiero saber cuánto vale la C solita. Ahorita está dividiendo al 4. Voy a tener que pasar la C hacia el otro lado, multiplicando, y el 0.342 ya se convierte en una multiplicación. ¿Sale? Y para poder dejar sola la C, pues entonces voy a quitar ese 0.342 y lo paso dividiendo. Que ya nos había platicado la maestra Esther, que es una, se me fue. Nos había platicado la maestra Esther que es, si en un lado estoy multiplicando, pues en el otro también tengo que multiplicar. Si en un lado estoy dividiendo, es la propiedad de la igualdad. Gracias. Entonces, si yo divido 4 entre 0.342, me va a dar 11.69. Por lo tanto, la línea C, que sería la hipotenusa, va a medir 11.69. Y ahora nos vamos con tangente. Tangente de 20 grados es igual a 4 entre la medida de B, que todavía no sabemos cuánto mide. Esa B que está dividiendo pasa multiplicando, y el 0.364 que está multiplicando pasa dividiendo, y así yo voy a encontrar el valor de B, que sería 10.98. ¿Sale? Si se fijan, nuestra hipotenusa siempre va a ser la más grande. Siempre va a tener la medida más grande porque es la que tiene la distancia más larga, ¿va? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Sí nos queda claro cómo sacar o cómo resolver con funciones trigonométricas un triángulo? No me digan como mis alumnos de secundaria, sí, pero no entendieron. Porque luego les pregunto, ¿entendieron? Y luego ponen esta cara así de... Sí. Y luego da la casualidad que llegan a su casa y luego llegan con su mamá y les dicen, es que la maestra no nos enseña nada. No nos explicó, nada más nos dejó el trabajo, ni siquiera nos dijo cómo. Y luego ya se queda uno de, bueno, está bien, ya ni al rato que pasé explicándoles cómo resolverlo. ¿Sale? Entonces, chicos, apago mi cámara. Vamos a ver si aprendimos. Vamos a sacar, pero la función contraria. Ups. Bueno, no la función contraria. Vamos a encontrar con el ángulo que nos hace falta en la parte de arriba, que ya quedamos que el ángulo mide ¿cuánto? 70 grados, ¿verdad? Sí. El ángulo B mide 70 grados. Ok.
¿Cómo quedaría o cómo solucionaríamos la función seno? Seno de 70 grados. ¿Podríamos resolverla? ¿Podríamos resolverla? Fíjense, tengo un ángulo de 70 grados. ¿El cateto opuesto cuál es? La línea AC, ¿verdad? ¿O la línea BC? Hace. Hace. AC. ¿Tenemos ahorita la medida de este lado? No. No. Entonces, ¿podría utilizar la función seno? No. 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 ¿Qué Mm. función utilizaría? La coseno. ¿Cuál? Coseno. La cos. Puedo utilizar coseno o puedo utilizar tangente. Ah, ok. Cualquiera de las dos, dependiendo de qué es lo que me pregunten. Si yo quiero saber la hipotenusa, pues entonces tengo que utilizar la función cos Coseno. o coseno. Si yo necesito saber la medida del otro cateto, ¿qué función voy a utilizar? La tan. Ajá. Entonces, vamos encontrando el coseno. Vamos utilizando o encontrando la hipotenusa y utilizar la función coseno. ¿Cómo sería la función coseno? El cateto adyacente entre la hipotenusa. Cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, lo primero que tenemos que buscar es en nuestra tabla. Hay que buscar el ángulo de 70 grados. ¿Ya lo encontraron? El primer valor es seno, el segundo valor es coseno y el tercer valor es hipotenusa. Digo tangente. Entonces, el segundo valor que es coseno es el que vamos a utilizar, que es 0.342. 32. Si se fijan, es el mismo valor que tenemos en seno de 20 grados. ¿Ya se dieron cuenta? Sí. Muy bien. Entonces, coseno de 70 grados va a ser 0.342, es igual a cateto adyacente entre la hipotenusa, o sea, 4 entre C. Y vamos a hacer el mismo proceso que hicimos en la parte de arriba, ¿sale? El C que está dividiendo va a pasar multiplicando y luego la C que está multiplicando, el 0.342 que está multiplicando, Pasa a va a dividir. pasar con la operación contraria que es dividir y voy a tener C es igual a 11.69, que sería el mismo resultado que utilizando seno de 20 grados. ¿Va? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Dale clic. Ajá. Otro clic. Ok. Vamos a dar pasitos más adelante porque ya empezamos, ya se supone que debimos de haber entregado nuestra actividad número 3, ¿sí? Vamos a ver el examen, qué es lo que vamos a trabajar ahorita. Dale clic. En el examen, quienes están en el grupo de WhatsApp preguntaban que qué imágenes había o que no veían las imágenes, pues entonces hay que considerar estas imágenes, que de todas maneras yo creo que hoy en la noche ya están, ya le mandamos las observaciones a la coordinadora y la coordinadora ya está en el proceso de que nos los cambien en diseño.
Si deseas fabricar un cilindro o un bote para agua con forma y las dimensiones que se muestran en la siguiente figura. Es como un cubo y arriba un cilindro. Y pregunta cuál es el volumen. Entonces, ustedes ya saben que para solucionar esa actividad, pues necesitan sacar el volumen del cubo y el volumen del cilindro. ¿Sale? En este caso, el cilindro tiene el mismo diámetro que el cubo, que la medida del cubo, perdón. Ajá, la medida del lado del cubo. ¿Sale? Y la altura es 5. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Y la otra actividad que tampoco tenía imagen, la quisimos poner en nuestras diapositivas para que ustedes vieran. La imagen es la siguiente. Es un par de líneas paralelas cortadas por una transversal. Les da el ángulo A que mide 3x más 60 grados y les da el ángulo F que mide x menos 12. Vean qué características tiene el ángulo A, el ángulo F, el ángulo B, y a partir de lo que ustedes ya trabajaron en la unidad, identifiquen si es correspondiente, alterno interno, alterno externo, si es complementario, suplementario, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de lo que ustedes ya saben, hay que encontrar el valor de X. Recuerden que en la unidad 2 vimos ecuaciones, entonces ya pueden encontrar el valor de X. ¿Sale? Prácticamente sería todo esto, chicos. Pues agradecerles muchísimo. Nuestra actividad integradora está pendiente. El día de hoy hacemos un rediseño de ella. Tenían inicialmente un producto integrador de tres retos o de 3 archivos diferentes. Voy a tratar de que el día de hoy, antes de las 10 de la noche, ya esté en nuestro archivo para podérselos mandar a la coordinación, por si son de aquellos alumnos que bajan los archivos antes de tiempo, pues le den una repasadita, lo vuelvan a abrir, porque lo que queremos es que quede una sola actividad y no tengan que hacer 3 archivos diferentes, sino que queden en un solo archivo. Entonces, estamos en el proceso. Yo creo que al más tardar el día de hoy está y se manda a coordinación para que puedan hacer los cambios necesarios para que ustedes ya tengan su actividad con un solo archivo. ¿Sale? De todas maneras, nosotros les avisamos. Cualquier cosa, cualquier duda, muchachos, les podemos hablar poquito, porque recuerden que ya estamos en actividades integradoras. Se supone que a estas alturas ustedes son los que tienen que pues mostrarnos sus aprendizajes. Maestra, ¿qué sucede si yo ya hice el examen y no estaban las imágenes? No se preocupen, muchachos, no hay problema, ya saben las imágenes, ya las conocen, se las dejamos en el grupo de WhatsApp. Ahorita se las voy a subir al foro porque en la tarde no tenía máquina como para poderlas subir, en la mañana no tenía máquina. Ahorita subo las imágenes, les dejamos las imágenes en el foro si es que lo puedo hacer o lo pongo como archivo adjunto. Les dejamos las imágenes y ustedes puedan resolver sin pendientes su examen. ¿Sale? Si ya lo hicieron, pues consideren los datos, resuélvanla, porque obviamente no tenían la imagen para poder resuélvanla ahorita, y a la maestra Esther, al maestro Edgar o a una servidora nos pueden mandar el proceso en cómo lo resolvieron y nosotros ya checamos si hicieron el proceso bien y ya se las ponemos bien si es que está correcta. ¿Sale? Que yo sé que son muy buenos estudiantes y que van a tener la respuesta correcta. ¿Sale? Ok. Pues
prácticamente sería todo, chicos. La próxima semana los vamos a ver. Vamos a entrar solamente por media hora para agradecerles y si es que hubiera alguna duda extra, ¿sí? Pero va a ser cuando mucho media hora. Yo el próximo viernes me voy a conectar desde la secundaria, ya nada más para despedirme de ustedes o despedirnos de ustedes, porque ya prácticamente acabamos todo lo correspondiente a nuestra unidad de aprendizaje, que es matemática y vida cotidiana. ¿Sale? Pues mucho éxito, chicos. Sé que todos ustedes van muy bien y que no hay problema. Para mis alumnos, una disculpa muy grande. La verdad es que me quedé sin computadora de escritorio, entonces por eso no he podido revisarles. Los estaba revisando por el celular, pero la verdad que es muy pesado y muy cansado para poderles revisar en el celular, y lo que yo hacía en la computadora en 3 horas me estoy llevando hasta 6 o 7 horas en hacer la misma cantidad de actividades que yo hacía en 3 horas. Entonces, yo espero que llegue pronto la computadora, y en cuanto llegue, o consigo otra para poder revisarles las actividades que me quedan pendientes, ¿va? Pues muchachos, un placer. Aquí también está la maestra Esther. Maestra, Dígame. ¿sí subirán la grabación así pronto para darle como Yo otra pasada? Yo creo que la subimos en unas 2 horas al más tardar. Ah, muy bien, muchas gracias. ¿Sí? En 2 horitas ya la podemos subir. Porque ¿va? la de la semana pasada no la subieron, ¿verdad? Chicos, muchas felicidades, mucho éxito y a seguir adelante con sus actividades pendientes también, si tienen por ahí alguna, y si tienen en algunas actividades que requieran corrección, por favor, háganlos con tiempo para poder evaluar y que su promedio no baje. ¿Sí? Ok. Marisol, apaga tu micrófono. Marisol, el video de la semana pasada, Pues el maestro Edgar la subió apenas el día de hoy el video. Entonces, hasta hoy tuve chance de mandarles el link de la grabación. Ya en el apartado de videoconferencias ya pueden ver la clase de la semana pasada del maestro Edgar. Y en un ratito más, nada más esperamos a que nos llegue el video al correo, y en cuanto esté, se lo subo yo directamente al espacio de videoconferencias para que lo puedan ver. ¿va? Muy amable, maestra, gracias. No, que agradecen. Pues un placer, chicos. Estamos al pendiente de sus actividades. Si hay algo que tengan pendiente, pues mandárnoslo para que podamos nosotros revisar y concluir exitosamente esta unidad de aprendizaje. Nos vemos la próxima semana. Ya saben que será nada más un ratitito. ¿Sale? Gracias. De nada. Gracias, maestra. Bonito fin de semana para todos.